Continuamos con esta entrevista con el doctor Domingo Jiménez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Domingo es uno de los voceros del expresidente Leonel Fernández. A propósito, ¿en qué está el doctor Fernández? Vi al doctor Almeida que dice, como escribió, el camino está despejado. ¿Qué significa eso? Ya no son los vientos, ya que el camino está despejado. Mire, lo que pasa es que lo de los vientos no fue más que la prudencia y la ecuanimidad del presidente Fernández ante la posibilidad de que se transitara el camino que precisamente se transitó, lamentablemente. Okay. Pero eso de los vientos, eso quedó atrás. Eso quedó en el olvido, aunque hoy un merenguito de Jeffrey ahí, que le voy a recomendar que lo modifique. Sí, porque ese merenguito corresponde a un momento que ya no es el que se está viviendo. Pero muy bien, es en pro de la candidatura presidencial del presidente Fernández. Pero ojalá Jeffrey modificara el merenguito hablando de los vientos. Ahora el asunto porque la realidad no es solo en serio, porque fíjese que el problema es que el presidente Fernández nunca lanzó una precandidatura entre el 12 y el 16. Mucha gente dijeron, se quejaron por eso. Mucha gente se equivocó. Lo que dicen es que debió hacerlo, pero él es una persona. No se equivocó, hizo lo correcto. Si hoy las encuestas hablan como están hablando, si hoy el presidente Fernández, en cualquier escenario que lo presentan, contra los que están habilitados constitucionalmente para poder ser candidato, y todo el mundo sabe cuando digo los que están habilitados, porque presentar al presidente Medina en un escenario electoral no está bien. Y se lo digo a Galo, y se lo digo a Mark Penn o a Bernardo Vega, no está bien. Porque ese es un escenario sobre todo porque improbable. Porque nadie en las elecciones pasadas, que justo hace un año hoy de la escogencia de Donald Trump como candidato, como presidente de Estados Unidos, a nadie en esas elecciones se le ocurrió medir a Barack Obama, porque no estaba habilitado para ser candidato. Así es. Por eso estoy deseoso que Asisa Research Group publique, porque Asisa va a publicar en cuadros donde el presidente Medina no sea opción. El presidente Medina, con todos estos funcionarios, diputados cercanos a él, hablando de posibilidad de que el presidente Medina vaya a la reelección con una modificación constitucional, con eso lo que se hace es que se contamina el ambiente político electoral. Yo recuerdo que un amigo suyo y mío también, el comunicador, periodista Julio Martínez Pozo, pedía mucho en el proceso antes del 12 que el presidente Fernández hablara y que le explicara al país y a los PLDistas que él no buscaría un tercer periodo consecutivo, porque ese amigo de nosotros manifestaba, y usted sabe por qué hago alusión a él, ese amigo de nosotros manifestaba que mientras el presidente Fernández no hiciera eso y se mantuviera como una posible opción, los candidatos del PLD, incluyendo al que él quería que arrancara, que era al compañero Danilo Medina, correcto, que entonces no despegarían, porque mientras estuviera la imagen del presidente Fernández con su popularidad, con su liderazgo ahí, entonces los candidatos del PLD no iban a arrancar y que el escenario no se iba a poder ver de manera transparente. Lo propio sucede ahora. Por eso es que hay que esperar que definitivamente quede despejado el discurso como el que dio el presidente Fernández. Ya, y que se sepa que no va. Yo comparto con el doctor Almeida que el camino luce despejado. Y luce despejado cuando usted ve los números de Gallup. Por ejemplo, aquí, y usted sabe que yo recolecto, ¿verdad? Guardo las encuestas, las colecciono, todas precisamente para ver su comportamiento. Y aquí yo traje 3 de las entregas de Gallup, ¿verdad? Bueno, esta es la del 89%, que afirma que los niveles de corrupción en el país son alarmantes. Es un dato que debe
debe preocuparnos Sí. como PLDistas. Influenciado mucho por ese caso de la onza y todo eso. Sí, y por todo sí, esto por de, todo, sí. de Marcha Verde Sí, y todo esto, y la claro. gente olvida que los mayores aportes para prever o para prevenir la corrupción los han hecho los gobiernos precisamente del Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo los gobiernos que ha encabezado el presidente Fernández. Fíjense cómo ya hoy es un dato que debe preocupar a los amigos del gobierno, cómo ya hoy la población en un 53% dice que en el actual gobierno hay más corrupción que en los gobiernos del presidente Fernández. Pero fíjese que cuando se habla de candidatura presidencial, Déjamela por aquí, por favor. cuando se habla de candidatura presidencial, entonces se pone el escenario improbable, que es el que digo, del candidato, posible candidato, Ok. que no puede ser el presidente Danilo Medina. Sí. O sea, usted le quita ese escenario como lo han hecho otras encuestas y entonces el presidente Fernández aparece no en ese virtual empate técnico con el presidente Medina, no, sino que aparece muy por encima de todos los otros candidatos en las encuestas serias que se han manejado. Pero fijémonos, ¿no?, cómo todo el descrédito que se quiso en un momento arrojar sobre el presidente Fernández, fíjense cómo se disluye cuando Gallup pregunta que a quién consideran líder de cada una de las organizaciones. Y entonces nosotros encontramos este titular acá, ¿verdad?, que publica la encuesta Gallup. Y el periódico Hoy. El periódico Hoy, ¿verdad? La encuesta Gallup dice acá, consideran Leonel es líder del PLD. Okay, ahí está en Abinader, pantalla. Abinader Abinader e Hipólito casi empatados. ¿Cómo son estos números? Leonel Fernández, Luis Abinader encabezan liderazgo en sus partidos. Resulta que cuando se habla del presidente Fernández, encontramos que un 45.4% de la población entiende que el presidente Leonel Fernández es el líder del Partido de la Liberación Dominicana. Eso tiene mucho que ver con la apreciación y valoración de la gente con relación al presidente Leonel Fernández. Y aquí están los números de los partidos también. Y encontramos que el Partido de la Liberación Dominicana tiene un 41.8%. 42 es eso. Eso es prácticamente un 42. 41.8% contra un 13.6% del Partido Revolucionario Moderno y de un 7% del PRD, que increíblemente, ¿verdad?, puede decir que sale muy bien parado con un 7%. Alguien se reiría y diría, pero ¿cómo un partido que tenía casi la mitad de la población puede decirse que sale bien parado con un 7%? Claro, sacó 5 sacó un 5 en las elecciones y entonces usted lo une al 13% del PRM y ahí usted va a encontrar un 20% del PRDismo, que es lo que en este momento están midiendo en términos reales los opositores al Partido de la Liberación Dominicana. Por eso respaldo las declaraciones y el artículo que escribió el doctor Franklin Almeida. No hay dudas de que el camino luce despejado para dos cosas. Primero, para que el PLD retenga el poder. Y retenga el poder porque es la organización política en la que el pueblo sigue creyendo. Y segundo, para que el presidente Leonel Fernández vuelva a dirigir los destinos del país, porque ni siquiera aquellos compañeros del PLD que buscaron la candidatura en el proceso anterior, que se declararon precandidatos y que luego declinaron para ceder a la reelección o repostulación del presidente Medina, esos compañeros están en un 2%, o sea, en conjunto prácticamente, un 2%. No hay dudas de que tres figuras en términos electorales marcan en el PLD. El presidente Medina, que lo siguen incluyendo, claro, ¿verdad?, el presidente Fernández y la
doctora Margarita Cedeño de Fernández. Esos 3 activos electorales en el PLD son los que marcan de manera significativa, obviamente con un presidente Fernández que se encamina sin dudas, porque la experiencia así lo dice, la gente lo tiene como referente, y los referentes que se tienen del presidente Fernández como presidente de la República son de que realizó un gobierno verdaderamente a favor de las grandes mayorías del pueblo dominicano, a tales puntos que el presidente Medina pudo ganar en el 12 gracias a la obra de gobierno que había encabezado el presidente Fernández. ¿Cómo no? Le voy a hacer una pregunta que cuando comentaba esos resultados de la encuesta, me encontraba con gente en las calles, me dicen, mira, vi tu programa y vi cuando comentaba sobre todo el posicionamiento del expresidente Leonel Fernández, pero ¿el hombre está en eso? Es una pregunta que me hacía. Yo digo, bueno, yo supongo que sí, porque él no está retirado de la política, pero yo les transmito esa pregunta a usted, pero ¿y el hombre está en eso? Mire, es que el presidente Fernández se debe al pueblo dominicano. El presidente Fernández no le puede rehuir para nada a un compromiso en una cita con la historia. Y más allá de lo que es su voluntad en términos particulares, Leonel nunca ha aspirado dentro del Partido de la Liberación Dominicana, nunca anunció una aspiración. En los tiempos en que el PLD era de organismo, eran los organismos que proponían a los PLDistas. ¿Usted sabía eso? Sí, yo lo sé. Que ningún PLDista podía salir a decir, yo quiero ser tal cosa. No, eran los organismos. A Leonel lo propusieron para candidato a diputado. Ganó esas candidaturas, razones que, bueno, internas, políticas, no le permitieron asumir la candidatura. Y entonces el presidente Fernández no fue diputado, no fue regidor, no fue senador, no porque los PLDistas no le valoraran, sino porque circunstancias y coyunturas, 2 veces que estuvo como candidato, pero que no llegó a asumirla, porque el propio profesor Juan Bosch le pidió que no, en 2 ocasiones, no lo asumió. Y cuando fue candidato vicepresidencial, lo propusieron y terminó siéndolo. Y cuando fue candidato presidencial, lo propusieron y terminó siéndolo. Leonel Fernández tiene un compromiso con la historia, con el pueblo dominicano. Y claro que desde que se despeje todo este panorama, el presidente Fernández va a asumir ese compromiso. Y sin dudas, será el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y el próximo presidente de la República, porque él, como nadie, que respeta el juicio de la historia, sabe que a ese compromiso no puede rehuir Héctor Herrera Cabral. ¿Con un PLD unificado? Con un PLD unificado, porque el PLD se va a unificar. Ahora mismo es verdad que hay cierto distanciamiento con posiciones, esto de primarias abiertas, esto de que todavía hay PLDistas que hablan de la posibilidad de modificar la Constitución, pero no, todo eso va a quedar debidamente despejado, y por eso tan atinado el título del artículo del doctor Almeida del pasado lunes. El camino está despejado, quizás aún no se observa plenamente, pero los días por venir, y quizá un acontecimiento que va a estremecer el escenario político nacional, que podría darse este mes de noviembre o el próximo mes de diciembre, va a iniciar ese camino, ¿verdad? Despejado. Y no hay una orejita para de los cara, amigos televidentes. de cara al proceso futuro. No hay una orejita para los amigos televidentes. Vamos a esperar que los acontecimientos se desarrollen y veremos cómo definitivamente se augura lo que mucha gente quiere. En un minuto, ¿qué están ustedes hablando con los PLDistas? Porque me han dicho y hasta me han mandado algunos audios. ¿Y cuáles están haciendo algunos contactos con los PLDistas ustedes? Estamos trabajando en identificar a todo el que quiere que Leonel sea presidente. Estamos trabajando en eso. Así es. ¿Y cómo le está yendo? Acabo de regresar de la ciudad de Boston, ¿verdad? Lo están viendo ahora mismo. Allá, perfecto, en este programa, estuve sí. por allá
y precisamente no era celebrando misa ni asistiendo a cosas que no fueran la política. ¿Cómo le está yendo entonces en ese proceso? Eso va excelentemente bien, ¿Cómo no? porque las encuestas lo dicen, y no lo dicen como es, porque esos números todavía están muy tímidos. Las cosas que nosotros estamos palpando en torno a Leonel Fernández dan mucho más que esos números que enseñé ahí, que todos son favorables al presidente Fernández, pero que van en una mayor dimensión de lo que se ha publicado. Va muy bien la cosa, muy bien. Ojalá yo poder entonces que nos veamos cuando se produzca ese gran acontecimiento que usted dice, para que vengamos aquí, porque si es político el acontecimiento, tengo que analizarlo con un político, ¿verdad que sí? Sí, claro, bueno, claro. El trato está hecho, ¿verdad? El trato está hecho. ¿Cómo no? Claro. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces. Bueno, no.